Buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga esta mañana gloriosa que estamos transmitiendo desde aquí, desde Marrana, del 13610 North Sandario Road. Aquí estamos transmitiendo esta mañana para llevar esta enseñanza, esta prédica, porque nos interesa que ustedes conozcan la palabra de Dios, ¿verdad? Ya muchos de ustedes la conocen, pero aquellos que no la conocen por primera vez nos están viendo o están viendo este canal por YouTube, pues les damos la bienvenida, le damos también la bendición y esperemos que su corazón esté dispuesto para oír la palabra, para oír lo que vamos a decir aquí en esta mañana, que es para bendición de sus almas y para salvación de sus almas y para que puedan tener una vida eterna cuando Cristo nos llame, ya sea por muerte o que Él venga por su iglesia a levantarla, ¿verdad? Nosotros sabemos que si hemos muerto en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y pues vamos a continuar con la tercera parte de Gálatas, primera de Gálatas, capítulo 6 al 10. Lo voy a volver a leer para aquellos que nos sintonizan por la mañana. Yo creo que, no sé, vamos a leer Gálatas 6, capítulo 1, versículo 6, y dice así la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir que es maldecido o, o hereje o una persona que es separada de la verdad o de un grupo que creyente de una manera, ¿verdad? O una religión. ah, ah, Puede ser también apartado, ¿verdad? La palabra esta anatema quiere decir que pues a nosotros los cristianos nos dicen separados. Hay una secta que nos llama separados, pero pues nosotros predicamos el evangelio, no predicamos una religión, predicamos el evangelio de Cristo. Las buenas nuevas es un evangelio, una fe, se llama el título de la enseñanza, ¿verdad?, que tenemos. Pero el evangelio, hermanos, no es una religión, no es una secta, no es un grupo o, o una compañía. Es el evangelio de Cristo. Es único, no hay otro. Perdón, por eso estamos predicando hoy en Gálatas. Dice que si a un otro persona, a unos otros, está hablando Pablo, a unos otros, o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Si nosotros nos dicen separados o nos dicen apartados o nos dicen herejes, pero estamos predicando conforme a la palabra del Señor, gloria a Dios, porque va a haber vituperaciones y esas personas, pues, eh, si nos hemos separado de esa secta o de esa religión, es porque qué bueno que nos separamos, porque nosotros no queremos seguir algo que no es bíblico. Si es bíblico, gloria a Dios. Si no es bíblico, gloria al Señor, ¿verdad? Nos tenemos que separar del pecado. Alabado sea Dios. De aquí nos vamos a ir a Efesios 2 y ahí vamos a hablar sobre lo que es la salvación, por qué Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Ya lo hemos hablado antes, pero el amor de Dios es grandísimo, es incomparable, es único. Entonces, ¿qué propósito tuvo Cristo o Dios para salvarnos? ¿Por qué la salvación? ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Porque dice la palabra que cuanto todos pecamos, éramos destituidos de la gloria del Señor. Cuantos todos pecamos, éramos destituidos de la gloria de Dios. Ahí nos habla en Romanos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios por esta salvación. Porque como Adán pecó, de ahí viene todo el pecado. Ahí se manifiesta el pecado. Entonces todos ya de ahí para adelante todos pecamos. Ya todos nos fuimos
ah, perfectos, ya empezamos el camino del pecado, de la maldad, de las cosas que no le agradan a Dios. En el capítulo 2 de Efesios nos habla sobre la salvación y vamos a leer este capítulo para entender un poco más qué es la salvación de Cristo, qué es el Evangelio, por qué el Evangelio, por qué las nuevas. Cristo trajo las nuevas, ¿por qué? Porque su misericordia, como le digo, es tan grande y su amor es grande, pero también hay una parte donde se acaba ese amor. Y ese amor va a traer consecuencias. Y vamos a hablar de esto para ir adelante con la enseñanza. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es la ira? La ira la podemos ver ahí en Sofonías. ¿No? Ahí podemos ver la ira de Dios. Dice, vamos a ir ahí a Sofonías rápidamente para leer un versículo ahí que nos hable un poquito de la ira del Señor para entender qué es la ira. Sofonías 1:8. Ahí lo podemos ver. A ver, vamos a ir a Sofonías 1:8. Dice, ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, versículo 18, perdón. Dice, ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día de la ira de Jehová. Ya vino el amor, ahorita estamos en la gracia, ahorita estamos en tiempo de alcanzar la salvación, ahorita estamos en tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, pero va a venir una ira, y ahí habla en muchas partes. Ahorita vamos a ir a Efesios 2, a Romanos 2:5, ahí también nos habla sobre la ira. Voy a volver a leer, ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esas son profecías que se tienen que cumplir, como se cumplió la venida de Cristo. Él pasó por la cruz, resucitó al tercer día, que es lo glorioso para nosotros, que Él resucitó, que derramó esa sangre preciosa que la tenemos que valorar, porque esa sangre es la que nos limpia del pecado, dice la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente a Romanos 2 para ver qué nos habla otra vez poquito también de la ira, para que ustedes entiendan qué es la ira. No nomás es el amor de Dios. El amor de Dios es grande. Mire, tenemos 2000 años que estamos esperando al Señor, y con su compasión y su amor está esperando, tiene paciencia para que aquel hombre no se pierda. Ahí vamos a hablar ahorita en Mateo y Timoteo, donde habla Él que Él quiere que nosotros nos arrepentamos, que seamos salvos. Él quiere que nosotros tengamos vida eterna, no quiere que padezcamos en esta ira de Él, porque Él sabe, Él se conoce. Él sabe que cuando diga hasta aquí, se va a acabar todo. Al pueblo de Israel muchas veces lo mandó a cautiverio, sufrieron mucho los israelitas, y han sufrido mucho a causa del pecado, de la idolatría, de la maldad, ¿verdad?, que ellos han hecho. Pero nosotros por eso estamos leyendo este libro maravilloso que el Señor nos dio, que es a través inspirado del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos librarnos de esa ira. Y mejor es el amor de Dios que la ira de Él. Vamos a ir a Romanos 2,
versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en el bien y buscan la gloria y honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego. O sea que no hay excepción de personas. Los judíos eran el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Nosotros los griegos somos los gentiles. Así nos llaman los gentiles, la gente que no era judía, no éramos el pueblo de Dios. Pero por la gracia de Cristo, la misericordia de Dios y el amor de Dios que Él tiene, ahorita nosotros entramos en esta gracia. Él se sacrificó por todo el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo, Juan 3:16. Entonces, ahí entramos nosotros. Hay que aprovechar, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque cuando Él venga por su pueblo, o ya sea que tú fallezcas, hasta ahí llegaste, ya no hay nada que hacer, nada que hacer. Muchas personas creen que hay una segunda oportunidad, que con ruegos y rezos y todo eso, ya no hay nada. La palabra dice que está establecido que solamente el hombre vive una sola vez y después el juicio. Entonces, si eso nos está diciendo la palabra de Dios, ¿por qué creemos a preceptos? ¿Por qué creemos al hombre? En Gálatas nos habla también de que primeramente debemos de creer en el Señor antes que a los hombres. Dice en el capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso predicamos la palabra de Dios, no para agradar al hombre, sino para que sea arrepentido. Si a muchos no les gusta porque tal vez, con todo respeto les digo, de veras, con todo respeto les digo, no vengo a agredir a nadie, solo vengo a que ustedes lean la palabra y se desengañen por ustedes mismos, que hay cosas que estamos siguiendo que son malas, no son rectas delante de Dios. Nos las impusieron nuestros padres, nos las impusieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, y seguimos ese mismo camino, pero un camino que nos lleva a la puerta ancha, cosas que no convienen. No haga las cosas por tradición o porque haga las cosas conforme a la palabra de Dios. No porque si sus padres le enseñaron el evangelio completo, como debe de ser, como está aquí con santidad y respeto a Dios, pues qué bueno, si lee la palabra de Dios. Pero si usted está nada más siguiendo una religión porque se siente a gusto o porque iba a su parte de su familia, pero no entiende la Biblia, ni la ha leído, ni se ha puesto a escudriñar, ni a meditar en ella, entonces hay algo está mal. Usted tiene, por usted mismo tiene. Ese es el consejo que nos da Dios. Y nos da Pablo, y nos dan todos los apóstoles. Voy a volver a leer Gálatas 1:10, dice, pues si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Dios. Muchas personas tratamos de agradar al hombre, a donde nos congregamos, a decir amén a todo lo que dicen. No, tenemos que nosotros ver, pues tenemos que llevar la Biblia. Cuando usted vaya a la iglesia o vaya a una parte donde se va a hablar la palabra, lleve su palabra de Dios y confirme lo que están hablando. Muchas veces se sacan de contexto las predicaciones, muchas veces los predicadores mm, hablan cosas para acomodar a lo que ellos creen, a su doctrina. Pero usted tiene que leer la palabra y escudriñarla para que usted sepa qué doctrina trae Cristo, no qué doctrina trae el hombre. Los hombres han puesto muchas doctrinas desde el pasado, doctrinas para su conveniencia, para sus vientres. Entonces uno tiene que salir de eso, no porque va a quedar mal con alguien, no, vale más quedar mal con el hombre y no con Dios, definitivamente. En lo que estábamos leyendo otra vez ahí en Romanos 2, pues está tremendo, ¿verdad? Nadie quiere
Nadie quiere pasar por un sufrimiento. Pues aquí tenemos sufrimientos pasajeros, pero cuando nosotros entremos a la vida, ya sea eterna para estar con Dios o la vida eterna para estar desplazados de la gloria de Dios, va a ser tremendo, porque ahí sí va a ser eternamente el sufrimiento. Vamos a leer otra vez Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los perseveradores, a los que perseverando en bien hacen y buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Sobre todo ser humano. No estás, ya que, como les digo otra vez, está instituido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay quien te pueda salvar. Si tú ya mueres y mueres en el pecado, así hagas 1,000,000 de oraciones por ti, tú ya estás instituido de la gloria de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Destituido, el que hace el mal. Dios es soberano, Dios es fiel. Ahorita es tu oportunidad. Ahora es tu oportunidad. Porque si Cristo murió una sola vez, también por eso dice, solamente una vez vas a vivir y vas a tener oportunidad y después el juicio. No hay más. Como le digo, si tú mueres en pecado, si tú mueres mal delante de Dios, pues va a venir sobre ti una ira. Y eso es lo que nosotros predicamos, que queremos que no estés en esa ira. Queremos que te tengas la oportunidad de conocer a Dios, que tengas la oportunidad de ponerte a cuentas antes de que tú fallezcas, antes de que Cristo venga por su pueblo, por su iglesia. Tiene que ser antes. Pues el Señor no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Por eso la palabra de Dios es clara y directa. Los hombres han querido cambiar, te han querido decir que, ay, si pagas tanto, te podemos hacer unas oraciones y podemos salvar tu alma. Eso no existe. Eso no existe, no está en la Biblia. Háganle como quieran. Y con todo respeto, no estoy hablando de una religión, estoy hablando del Evangelio de Cristo, lo que Él tiene, no lo que el hombre tiene. Si yo predico conforme al hombre, pues entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy predicando porque la palabra de Dios nos dice que va a venir una ira sobre toda la humanidad que practicó el mal. Y si tú estás en esa lista de que estás practicando el mal, estás destituido de la gloria de Dios. Eres hijo de ira, dice la palabra de Dios. Tu término va a ser mal, aunque ahorita estés gozando de toda clase de libertad, de abundancia, puedes tener muy buena posición, como hemos hablado antes, y tener muy buena familia, pero si no estás en la puerta angosta, que es la que lleva a la vida eterna, si no te has puesto a cuenta con Dios, si no estás haciendo los mandamientos de Dios, estamos mal. Dice la palabra de Dios, el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Y el segundo, a ti mismo como a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque esto es lo que tienes que hacer. Para amar a Dios no viene de la noche a la mañana. Amar a Dios son pasos que uno va dando, va creciendo. Y si tú no te propones, o si no tú haces un compromiso contigo de dejar el pecado, morir para el pecado, pues tu vida está mal. Así como hablamos en el segundo enseñanza,
en el bautismo dejamos el pecado ahí. Es una representación de que ya no vivimos para el pecado. Cuando nosotros bautizamos, por ejemplo, en, en- 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 en la doctrina cristiana, no bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque los niños no conocen, no saben, no han decidido si quieren bautizarse o no. Eso es un bautismo personal, es cuando tú ya reconoces que ya no quieres vivir para el pecado. ¿Qué hiciste que te bautices y vivas en el pecado? Que te bauticen de chiquito y toda tu vida en el pecado. Pues no, eso no está bien. Es lógico, no es mucha vuelta, pero pues son tradiciones. Y como le digo, con todo respeto, yo no quiero quedar bien con el hombre, estoy quedando bien con Jesucristo porque Él predica esta palabra. Sabemos que mucha gente pues bautiza a los niños chiquitos, pero eso no los salva de nada, no pasa nada, si los bautizas de chiquitos no pasa nada, pero Él tiene que hacer una decisión de volverse a bautizar. Ese hombre o ese niño que va a crecer o esa niña tiene que crecer y saber qué es la palabra, el evangelio de Dios. No porque está bautizada ya va a entrar al cielo, no, para nada. Eso es para tener un registro en la religión que tú has creído o en el ministerio que estás o en, o en el grupo que estás. Pero para eso es nomás, no es para Dios, eso Dios no lo ve. Si lo presentas a Dios como a Jesucristo lo presentaron cuando estaba chiquito, eso está bien. Presentar al niño, orar por él, de que sea un niño para bien, que crezca en el camino de Dios, y es una responsabilidad de los padres enseñarlo a que él crezca. Pero tampoco nos garantiza de que el niño va a ser salvo. Si lo presentamos, se lo ponemos ante Dios, se lo ofrecemos a Dios, pero él va a tener que hacer una decisión, ese niño, tarde o temprano, él va a tener que hacer la decisión de bautizarse porque ha aceptado apartarse del pecado y vivir en santidad para Dios. Como le digo, no es fácil. Amar a Dios, como lo dice el mandamiento, son pasos que uno tiene que ir creciendo, ir amando, tener eso siempre en la mente. Señor, ¿cómo puedo amarte? Ayúdame a amarte, ayúdame a buscarte en las mañanas, en mi oración, ayúdame a obtenerme de las cosas carnales, las cosas de este mundo. El Señor lo hace, pero vas a ver tu vida bendecida de muchas maneras y vas a comprender y vas a ver la mano de Dios. No nomás porque dices, yo voy a ser cristiano y ya voy a tener. No, eso se va ganando paso a paso. Vas viviendo y Dios va viendo lo que tú vas haciendo. Claro que hay personas que se han arrepentido en el último momento de partir o de morir, ¿verdad? Que se ha arrepentido y Dios pues tendrá misericordia de ellos. Ahí solo Dios sabe si le perdonó o no, si le va a perdonar los pecados, si se está arrepintiendo de corazón o nomás porque se acordó y dijo, ay Señor, Dios sabe que es tu mente, cómo estás pensando. Por eso nosotros tenemos que estar siempre, cuando hemos aceptado al Señor, perdón, siempre dispuestos a obedecerlo, no nomás cuando tenemos un problema o cuando nos vemos afectados por una amenaza que nos está afectando a nosotros personalmente. Vamos a seguir leyendo aquí en Efesios 2. Pero Dios que es, en el 3, perdón, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Nos dio vida. A eso vino. Esas son las nuevas que Dios trae. Te está dando una oportunidad, una vida nueva para que tú la aproveches, para que tú tengas conocimiento de lo que Jesucristo puede hacer por ti. Mire lo que dice en, en, en Timoteo. En Timoteo, primera de Timoteo, segundo, y
capítulo 2, versículo 4, dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres quieren que sean salvos, no nomás una parte, todos. Y segunda de Pedro 3:9 dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Usted puede ver estos versículos, usted puede escudriñar esta palabra que estamos hablando en esta mañana. Usted puede leer Efesios 2, ahí habla de la salvación. Habla de las cosas que podemos hacer para nosotros tener una vida y una comunión con Dios. Él es rico en misericordia, Él nos dice. Él se dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesucristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted, el Señor, ya lo tiene en la lista. Usted ya está calificado para aceptar a Cristo Jesús. Usted tiene que dar el paso. Usted tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Cámbiame. Resucítame junto contigo. Hazme morir al pecado. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Es increíble. Usted puede ser que esto parece ciencia ficción, pero cuando usted se somete a Dios, al Creador, al que tú dices, ay Señor, cuando te golpeas, ay Dios mío, o cuando vas a tener, ves un accidente o ves algún peligro, ay Dios mío, ay Señor, ayúdame. Ese es el Señor que crió los cielos y la tierra. Él te va a ayudar. Hermanos, esta mañana es todo por hoy. Espero que esta tercera parte les haya sido de beneficio esta mañana para ustedes. Gócense en el Señor. Si van a ir a sus iglesias, van a ir a sus templos a adorar a Dios, o en sus casas, donde estén, alábenle, lean la palabra, ubíquense, corrijan los errores que hoy hemos cometido muchos. Ustedes corríjanlos también. Vayan por el camino, quítense de preceptos, de tradiciones que son abominables para Dios. Hagan lo que dice la Escritura, no hagan lo que dice el hombre. Acuérdense que si otro evangelio os predicáramos, aún los ángeles, es anatema, es separado. Si nos dicen separados por predicar la palabra de Dios, no hay problema. Pero si el Señor nos dice anatemas por predicar nosotros otra cosa que no sea la palabra de Dios, sí estamos en problemas. No queremos eso. No queremos agradar al hombre, queremos agradar a Dios. Y con todo respeto, yo no estoy en contra de ningún templo, de ningún... Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Búsquenlo de veras, búsquenlo a través de la palabra. El Señor les decía a los judíos en el tiempo de Él, decía, no hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ponían cargas que no debían, hacían cosas que no debían. Los fariseos para engrandecerse ellos y al pueblo lo querían humillar. Ustedes también, no se dejen humillar por alguien. Ustedes busquen la palabra y humíense ante Dios. Ante Él sí humíense. Él les merece toda la honra y la gloria. Dios me los bendiga. Amén, amén, amén.